fiesta merecida, con alegría y con mucho amor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos. Vamos a celebrar, reír y brindar. Celebremos. Vamos a celebrar, cantar y amar. Y antes de comenzar yo quisiera orar, ¿sí? Darle gracias a Dios porque Dios es bueno, ¿sí? Y celebrar este cumpleaños aquí es solamente reflejo de eso, de que Dios es bueno. Bueno, Padre, gracias porque no cambias y una de las cosas que hemos visto en tu palabra desde el comienzo es que eres bueno, eres fiel y hasta el día de hoy no cambias. Y gracias, Señor, por acompañar este proceso, Señor, en Conviva Norte. Y gracias, Dios, porque hoy podemos celebrar que tú has sido el protagonista de este año, que tú has sido fiel, que tú has sido grande, misericordioso, Señor, y que hasta aquí has traído a esta iglesia porque tú lo has querido. Y ha sido como tú lo has querido, Señor. Y muchas gracias, Padre. Que toda la gloria y la honra sea para ti, solo para ti, Rey. En el nombre de Jesús, amén. El bumper que mostró Scott era sobre un superhéroe y yo quería hoy comenzar una serie que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? ¿A quiénes de ustedes les gustan las series o las películas de acción de superhéroes? Hay algunos de ustedes que son tan románticos que no les gusta mucho, pero hay otros que lo único que quieren es ver bala en una película, ¿no es cierto? Había una película que se llamaba Retroceder, Nunca Rendirse Jamás, que hicieron, ¿cuántas? 49, sí. No, hicieron como 7, creo. Y me gusta el título de esta película porque describe muy bien lo que vamos a hablar hoy acerca del pueblo de Israel. Y para una iglesia que está comenzando, para una iglesia que está cumpliendo su primer año, para una iglesia que está llena de desafíos, para una iglesia que está llena de muchísimas cosas por delante, creo que estudiar este pasaje nos va a ayudar, ¿sí? La vida está llena de desafíos, la vida está llena de decisiones importantes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era el argumento de esta película. Era de un hermano que tenía un otro hermano que era boxeador y en una pelea mataron a su hermano o lo dejaron cuadrapléjico, yo no me acuerdo qué era, pero este señor decide tomar venganza y se enfrenta a una serie de riesgos donde fácilmente él podría haber renunciado y no seguir en eso, pero no, él siguió adelante. La diferencia entre esa película y lo que vamos a ver ahora es que el protagonista era este hombre luchador con sus músculos, ¿sí? Esta pelea donde él se enfrenta a unos tipos súper gigantes. No, la diferencia aquí es que el que va a ser el protagonista es Dios, ¿sí? Y la confianza que van a tener que tener el pueblo para tomar decisiones es importante. Y por eso quiero pedirles que me acompañen al libro de Números, capítulo 13. Mientras lo buscan, desde que Scott y Christy llegaron aquí a Colombia, hemos tenido una amistad bien especial. Han sido grandes amigos para nosotros, apoyo importante. Y siempre habían sueños que compartíamos mutuamente y uno de esos sueños era este, ¿sí? Por eso me parece tan especial poder verlos a ustedes, ver sus rostros, ver sus caras, ver el auditorio lleno. Es parte de esa oración que hacíamos hace varios años con respecto a los sueños que ellos tenían y chévere tenerlos aquí. Números 13, vamos a leer versículos 1 y 2 inicialmente.
Pero quiero darles un contexto histórico, un trasfondo un poquitico acerca de qué está pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió una promesa del padre del pueblo, que era Abraham, y en este momento esa promesa la recibió 400 años atrás. Y ellos tuvieron que estar esclavos en Egipto durante muchísimos años. Pero siempre en la mente, entre ojo y ojo, esa promesa de que iban a tener una tierra para ellos. Ahora, están esclavos en Egipto, pasan muchísimas adversidades durante decenas de años, y Dios milagrosamente utiliza a un personaje como Moisés para que los saque de Egipto, ¿sí? Y hacen una serie de cosas impresionantes, o hace Dios una serie de cosas impresionantes, como abrir un mar, ¿sí? Como ir por medio de un desierto y darles provisión en medio de todo lo que estaban viviendo, pero llegan al límite donde ya tienen que llegar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y es allí donde se enfrentan a unas decisiones muy importantes que tienen que empezar a tomar. Y quiero que leamos versículos 1 y 2 de Números 13. Dice: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. ¿Sí? Y vamos al versículo 17. Cuando Moisés, porque entre esos versículos empieza a describir a quienes nombraron de cada tribu, ¿sí? Pero no vamos a ocuparnos de esa parte ahora. Simplemente vamos al versículo 17, dice: cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negueb hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno, vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa será la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Entre paréntesis dice: Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a este lugar se le llamó el valle de Escol. Ahora, en su perfecta omnisciencia, Dios sabía qué era lo que ellos iban a encontrar en esa tierra. Incluso describe de una manera no tan profunda qué era lo que iban a encontrar, ¿sí? Incluso en la época en que estaban, y se iban a encontrar con unos cultivos, unos árboles con unos frutos muy atractivos. Nos dice ahí que era la temporada en que maduran las primeras uvas. Pero él sabía que lo que iba a encontrar el pueblo allí no iba a ser obstáculo para tomar. O sea, Dios ya tenía preparada la tierra, ¿sí? Y les dijo que entraran y la habitaran. Ahora, yo encontré un pasaje en Deuteronomio que describe esto mismo que acabamos de leer, pero bajo la descripción que hace Moisés. Después de que pasó, él como que empieza a recordar y empieza a analizar cómo fueron los hechos, ¿sí? Y está en Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 23. Y mire lo que dice esta descripción de Moisés después. Cuando ya pasaron estas cosas, él empieza a hacer memoria y a recordar cómo fueron las cosas. Y dice: obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb. Bueno, alguien que lea el 18, por favor. Alguien que lea Deuteronomio 1, 18. Alguien de ustedes, por favor. ¿Qué dice? Ok. Y dice: obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y así llegamos acá desde Barnea. Entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da.
¿sí? O sea, Moisés aquí empieza a aclarar cómo fue que obedecieron al Señor en cada una de las cosas que les había dicho. Versículo 21. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Qué fue lo que había hecho Dios? ¿Qué les había entregado? La tierra. Ya estaba lista para poseerla, ¿sí? Y les dice que no tengan miedo, que no sé qué, desanimen. Pero mire lo que dice el versículo 22. Y viene el pero de la historia. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra. Nos los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que nos dice el Señor nuestro Dios. ¿Se dan cuenta que aquí en esta explicación que da Moisés muestra un poquitico con detalle cómo fue el proceso para enviar los 12? Uno pensaría que Dios dijo, bueno, antes de tomarla vayan 12, cuando uno lee solamente números. Pero cuando uno analiza todo el escenario completo y no ver una sola parte, nos damos cuenta que esa orden la dio Dios debido a qué. ¿Perdón? A la desconfianza que hubo. ¿Y se acuerdan que Dios les advirtió? Tómenla, pero no desconfíen, no se desanimen. Miren, la desconfianza y el temor es normal en cada uno de nosotros. Incluso decisiones que nosotros tomamos con temor, con duda y con desconfianza, por lo general no terminan bien. Y ellos aquí dice que tuvieron temor, tuvieron desconfianza, se desanimaron y fueron todos y le dijeron a Moisés, ¿por qué no vamos y analizamos primero? ¿Sí? ¿Qué están queriendo decir ahí? ¿Y de quién estaban dudando? ¿De la tierra o de quién? De Dios. ¿Sabes qué, Dios? ¿O sabes qué, Moisés? No estamos seguros de que Dios nos esté dando esto y que sea bueno en realidad. Ahí sí, como dicen, un día cero gratis. Eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Pues algo así pensaría el pueblo. Y saben, la verdad es que sí era una tierra muy buena, ¿sí? Yo vi una caricatura una vez de alguien describiendo esa tierra y pisaban y se pegaban los pies ahí, porque dice que fluía leche y miel. Pues ese fluía leche y miel simplemente muestra lo fructífera que era, ¿sí? Era buena. Y además de eso, era una tierra muy especial porque más adelante vamos a ver ahí en Números que era una tierra que tenía montañas, tenía valles, tenía ríos, tenía costas. Mejor dicho, era una Colombia en potencia. No alcanzaba a ser como Colombia, era un poquito menos. Era un paraíso, tenía de todo, variedad de climas. ¿Sí? Era lo mejor que le podía pasar al pueblo. Después de 400 años de esperar esa promesa, están ahí, enfrente, ya para tomarla, y simplemente dicen, espere. Ya Dios les había dicho, es la hora, es el momento, es el tiempo, es ya. Y ellos dicen, no, espere. Y quiero que veamos capítulo 13, volvamos a Números 13. Y ahí en versículos 25 al 32 dice, al cabo de 40 días,
Los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, y este fue el informe que dieron. Aarón y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos aquellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y versículo 27 dice, este fue el informe, fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel, aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas era una raza de gigantes, ¿sí?, que causaba aparentemente mucho temor dentro de las culturas y dentro de los pueblos que estaban alrededor. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Se dan cuenta que ellos alcanzaron en esos 40 días de exploración a ver que había unos pueblos, los montañeros, diría yo, que viven en los hititas, jebuseos, amorreos. Después los cananeos, que eran como los costeños, dice, ocupa la zona costera, la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y les dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que había explorado, decían. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ahora, quiero que describamos un poquitico cuál fue el informe que ellos dieron. Y quiero que veamos que empezaron haciendo las cosas bien, describiendo las bondades de esta tierra, ¿no? O sea, era una tierra muy buena, diferentes tipos de clima, por las zonas donde estaban. Y cuando estaban en ese proceso describiéndolo, Caleb de una vez dice, si ven, esto es bueno, tomémoslo, Dios nos lo ha dado a nosotros. Esto es para nosotros y es lo que estábamos esperando durante años. Y en ese momento, el resto de personas, y acordémonos que eran 12, pero de esos 12, Josué y Caleb son los que están tomando esta tierra y viéndola como su proyecto de vida, pero los otros 10 simplemente llenándose de mucha emoción y temor, dijeron no. Es muy buena, sí. Hay de todo, sí. Diferentes escenarios geográficos, sí. Pero allí vamos a morir. Allí vamos a morir porque hay unos pueblos que nos van a destruir. Y es aquí cuando empieza, yo lo denomino terrorismo psicológico. Cuando empezamos a hacer unos imaginarios en nuestra mente de cosas que no han pasado, ¿sí?, pero que probablemente van a pasar en nuestra mente. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en una finca, en un pueblo que se llama Biotá, y en ese tiempo era llena de guerrilla, o sea, desde el alcalde para abajo eran guerrilleros. Y en ese entonces Uribe llegó al poder y empezamos a ver cómo de una forma u otra empezaron a limpiar el pueblo, ¿sí? Incluso nosotros dejamos de hacer campamentos allá en la finca porque allá era donde hacíamos nuestros días cero. Y dejamos de hacerlo por la parte de seguridad. Yo estaba aquí en Bogotá enseñando en el Instituto Bíblico y Juli, ya teníamos a Sami, estabas embarazada de Juancho, ¿cierto? ¿Sí? Y Juli me llama un día temprano que los paramilitares habían entrado a la finca y que estaban esperando a que yo fuera para hablar con ellos. Yo me acuerdo que ese día, pues, nos fuimos, me fui con un amigo, y llegamos allá, o yo llegué porque mi amigo siguió derecho, y llegué yo y lo primero que hice fue hablar con el comandante, y él me explicó qué era lo que quería, y él quería era posada. Eran más o menos 20
tipos de un comando de las autodefensas campesinas del Casanare. Y, bueno, yo le dije, aquí no pueden estar, ¿sí? Y él dijo, listo, nosotros empezamos a buscar para dónde nos vamos. Ellos se quedaron ahí como unas 3 o 4 noches y después consiguieron para dónde irse. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando nos reunimos las familias que vivíamos ahí, que éramos 2 familias, nos reunimos a orar y a buscar dirección de Dios en ese proceso. Y una de las personas de las familias empezó a narrar en medio de su miedo y de su temor, a narrar qué era lo que iba a pasar con nosotros. Entonces ella empezó, a los hombres se los van a llevar para ser parte de su movimiento. A las mujeres van a abusar sexualmente de nosotras y después vamos a terminar cocinándoles. Y el escenario era desastroso, ¿sí? Entonces tocó, mire, un momentico, no, nada de eso ha pasado y probablemente nada de eso va a pasar. Empecemos a orar y a buscar de Dios y la verdad es que ellos terminaron yéndose, ¿sí? Volvían después los muchachos de los paramilitares a comprar conejitos porque nosotros teníamos como 500 conejitos. Porque esos conejos se reproducen más que conejos. Uy. Y llegaban a comprar conejos para repartir a todas las chicas de la vereda. Ese era ellos no llegaban con flores, sino con conejos. Y se nos estaba volviendo el negocio hasta que al final dijimos, no, esperen porque de pronto nos metemos en problemas con esta gente. Pero al final se fueron y no nos pasó absolutamente nada. Eso es terrorismo psicológico. Cuando tú empiezas a generar un escenario y es más, ¿cómo se llama eso? Pesimista, cuando de por medio está el temor y la desconfianza, ¿sí? Y entonces tú empiezas, no, es que en ese trabajo me van a tratar mal. Yo sé que yo voy a llegar el primer día y me van a hacer bullying. Entonces no lo acepto. Y así con cualquier otra cosa, ¿sí? Que no se me viene ahorita un ejemplo diferente, pero el temor nos empieza a generar una jugada mental, ¿sí? O bueno, sí, se me viene un ejemplo así. Pasa mucho en los hogares cuando hay desconfianza y temor. ¿Usted dónde estaba? ¿Sí? Y pues el señor estaba trabajando, ¿sí? Sí. No, usted no estaba trabajando. ¿Usted con quién? Déjeme ver su celular. ¿Sí? Y empieza a mirar a ver a dónde está, ¿sí? Y probablemente no haya pasado nada ni vaya a pasar nada, pero el temor nos empieza a hacer malas jugadas. Y eso fue lo que pasó con estos 10. Incluso en versículo 32 dice que comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. ¿Sí? Y miren lo del terrorismo psicológico, lo que los llevó a decir, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, o sea, eso ni Jurassic Park, ¿sí? Sí, no sé qué era lo que estaban tratando de describir, si árboles de esos que tragan gente o la tierra, pero los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, lo de los gigantes, y empezaron a atemorizarse tanto, que ese temor se contagió a otros. Y muchas veces eso es lo que nos suele pasar y nosotros le llamamos una crisis de fe, una crisis de creencia, ¿sí? Donde no podemos reconocer ese Dios soberano, donde todo lo que nosotros sabíamos se nos vuelve una simple teoría en cuanto a Dios, me refiero, ¿sí? Donde me dejo llevar por mis emociones, por mis impulsos. Y decidieron al final renunciar. ¿Saben? El pueblo no entró en ese momento a la tierra prometida. Y quiero mostrarles 4 cosas de este pasaje, ¿sí? Que ocasionaran que ellos no tomaran la decisión. Primero, tuvieron temor. Se olvidaron de Dios, dijeron,
No podemos hacerlo. ¿Saben? Esto pasa muy frecuentemente cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Y sí, probablemente ellos no podían hacerlo, pero se olvidaron de que Dios fue el que los trajo hasta ahí, que les dijo, ahí está, tómenla, aquí están las llaves de la tierra, tome, hágale, entre. Y les dio miedo fallar. Y es muy, muy frecuente en nuestras decisiones que el miedo a los demás, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias, el miedo a lo que viene, el miedo a consecuencias, nos paralice y haga que nosotros simplemente nos privemos y no tomemos lo que Dios nos ha dado. Segunda cosa que ayudó a que ellos no entraran a la tierra prometida fueron los informes falsos. ¿Sabe? A veces en medio de crisis es cuando aparecen diferentes tipos de personas a tratar de ayudar, otros en medio de querer ayudar lo único que hacen es perjudicar. Acuérdense del caso de Job cuando estaba pasando por esa situación tan difícil en su vida y aparecen estos 3 amigos a darle consejos, pero que al final pues no ayudaron mucho. Mire, usted tiene que ser prudente y saber a quién escucha. Porque no todo lo que usted escucha está o bien intencionado o bien dirigido. Sea cuidadoso con las personas con quienes lo rodean. Sea cuidadoso con lo que escucha de ellos. Los informes que estas personas dieron en versículo 32, ¿eran ciertos o verdaderos? Eran falsos. Y a veces nosotros simplemente en medio de nuestra confusión escuchamos chismes y los creemos. Y no vamos a la verdadera fuente. Ellos vieron gente, o como dice ahí versículo 32, vieron que la tierra se tragaba a la gente. No. Incluso ahí la Biblia dice que era un falso rumor y empieza a describir cuál era el falso rumor. No lo vieron. Pero aparentemente por 10 que dieron ese falso testimonio, miles o millones que era entonces ese pueblo, que eran casi 6 millones en ese entonces, no, eran menos. Sí, lo creyeron. ¿Se dan cuenta cómo a veces es más fácil que un chisme? Eso es como una bolita de nieve. Y empieza chiquito, chiquito, chiquito y después queda sin control. ¿Es usted de aquellos que cuando escucha algo de inmediato adquiere una postura y no pregunta a la fuente sobre el asunto y se deja envenenar, esa es la palabra, acerca de situaciones que usted realmente ni sabe? Pues eso fue lo que pasó con el pueblo. Otra cosa, y eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 14, es que no se acordaron del poder de Dios en el pasado. ¿Qué había hecho Dios con este pueblo? Los había sacado de esclavitud por años. Una de las cosas que más recordamos nosotros de las manifestaciones milagrosas que hizo Dios con Israel fue abrir un mar y se les había olvidado hasta eso. A veces nos da amnesia espiritual olvidando de dónde nos sacó Dios, lo que ha hecho con nuestra vida a través del tiempo. Y ellos en un momentito, por el temor y la inseguridad, se les olvidó todo lo que había hecho Dios durante años sosteniendo al pueblo. Y la cuarta cosa es que no lograron ver las cosas de la perspectiva divina, sacaron simplemente a Dios de la ecuación. Dios los puso ahí y les dijo, ahí está, y yo los voy a acompañar. Pero ellos simplemente se basaron y se fijaron en el no podemos. Y saben, algo muy importante, y aquí hay que tener cuidado porque a veces nos vamos al otro lado, porque como somos hijos de Dios, como somos hijos del Rey, entonces
Nos vamos al extremo de la teología esta de la prosperidad, donde tú por ser hijo de Dios entonces tienes todo. Y no. Pero por ser hijo de Dios, Dios se ha hecho unas promesas especiales contigo, de acompañarte todos los días hasta el fin. Incluso Santiago dice de que si tienes falta de sabiduría, que la pidas y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y así yo puedo empezar a sacar una lista de promesas que Dios ha hecho para tu vida y que te vas a dar cuenta que tomar decisiones sin Dios va a traer consecuencias grandes. Y quiero que veamos algunas de esas consecuencias para el pueblo. Capítulo 14, versículos 1 al 10. Después de que no entraron, después de que tomaron la decisión, después de que obedecieron a los 10, después de que se llenaron de temor, después de que se llenaron de desconfianza, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Ustedes se imaginan millones de personas gritando y llorando? ¿Cómo sería eso? En sus murmuraciones contra Moisés y a Aarón. Y la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos has traído? ¿O para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. O sea, mientras ellos hablaban y trataban de defender su posición y lo que habían visto, la gente ya estaba maquinando hasta matarlos. ¿Se dan cuenta al extremo en que llega decisiones tomadas con temor? Ahora, ellos le estaban haciendo el reclamo ¿a quién en este momento? ¿A quién? A Moisés, no a Dios. Y dice que murmuraban, o sea, no era como un reclamo directo, sino era como otra vez, volvemos a lo mismo, una murmuración, ¿sí? Más adelante, en ese capítulo 14, y pues no sé si lo alcanzamos a leer, de pronto sí, leámoslo hasta el final. ¿Eso qué significa? ¿Que no alcanzamos a leer? ¿O sí alcanzamos, sí? Ah, bueno. No, Scott me está mandando subliminales, ya me di cuenta. Pero no, ya voy a terminar, no se preocupen. Ya más de uno está ahí llamándome. ¿Saben cómo es el que me llama? El que está haciendo así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, después de que iban a apedrear a Josué y Caleb, él aparece, el Señor se manifiesta en la tienda frente a todos los israelitas, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Se acuerdan lo de amnesia espiritual? ¿Sí? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Y Moisés le argumentó al Señor,
Si yo fuera Moisés, yo le diría, sí, Señor, hazlo, hazlo. Pero no, miren lo que dice Moisés. Recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También sabe que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien los guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo de la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió, ¿me pides que los perdone? Los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. ¿Perdón hubo? Sí. Pero desobediencia trae consecuencias. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo. O sea, lo que ustedes me están pidiendo, ahí va a estar. Si ustedes quieren ir al desierto otra vez, van a volver al desierto, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Tomarán posesión de la tierra, solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié con esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. Ellos, los chismosos, ¿sí? Los 10 que dieron el falso informe, sí murieron inmediatamente. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron 2, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. ¿Sí? Y saben, ahí después en el versículo 30, cuando vieron que estos 10 hombres murieron en el acto, ellos dijeron, oiga, esto es en serio, con Dios no se juega. ¿Saben? Ahí está la tierra, ¿por qué no entramos y la poseemos? Y adivinen qué pasa, y lo pueden seguir leyendo en sus casas. Ellos deciden entonces ahí sí ir a tomar la tierra que Dios les había dado. ¿Y saben qué pasó? Esos pueblos que habitaban ahí, que Dios les había dicho que Él les iba a ayudar a derrotarlos, pues Dios dijo no, vayan, enfréntelos. Y los sacaron corriendo. ¿A quién? A Israel. Y no pudieron entrar a tomar la tierra. Y de ahí en adelante estuvieron 40 años en el desierto y los mayores de 20 años tuvieron que morir y el pueblo tenía que verlos morir alrededor del camino que iban recorriendo durante 40 años por desobedecer a Dios. Interesante la historia, ¿cierto?
¿Saben? Consecuencias de tu desobediencia no solamente son para ti, sino para las personas que te rodean. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas, no, yo asumo mis consecuencias, no. Cuando tú te apartas de Dios, tus hijos van a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Tu esposa, tu esposo, las personas que están ahí muy cercanas van a tener que vivir consecuencias de tu desobediencia. ¿Saben? El pueblo en ese proceso empezó a culpar a Moisés, a Aarón, es que tú nos trajiste hasta acá. Es una actitud muy peculiar que empezará a culpar a otros en vez de examinarme y determinar si yo estoy en desobediencia y en vez de echarle la culpa a otros, si yo estoy en estas circunstancias debido a mi rebelión. Y desobediencia nos lleva a amargura, nos lleva a renegar, a murmurar, a hacer declaraciones meramente emocionales. Eso es carnalidad. El pueblo no pudo entrar, tuvieron que estar 40 años en el desierto. Y fue al tiempo de Dios, no al tiempo de ellos. Cuando ellos dijeron, listo, hagámoslo, Dios les dijo, no. Ya no, es cuando yo diga. Y cuando yo dije, ustedes no quisieron. Y cuando ustedes quisieron, ahora ya no es. Quiero concluir. Ustedes dirán, bueno, pero este man vino aquí fue a darnos palo y a regañarnos. No, la verdad es que yo recuerdo cuando hace varios años Dios contagió con este sueño a Scott y Christy. Y poco a poco se fueron uniendo otras personas, los Saliva, Ali, Albeiro, ustedes. Si ustedes están acá es porque también sueñan con esto. Y confíen, por favor, en que Dios ha puesto este sueño en el corazón de ellos. Y ellos han tomado tiempo para orar, tiempo para buscar dirección de Dios, ¿sí? Confíen en que Dios va a sostener y va a guiar. Y van a haber momentos de duda en que ustedes van a decir, ¿será que sí? ¿Será que esto sí es de Dios? Momentos en que el temor va a invadir sus corazones, momentos en que les va a dar amnesia espiritual, momentos en que van a tener terrorismo psicológico y pensar más allá. Pero hagan el proceso bueno. O sea, no es malo que usted dude. Lo malo es cuando la duda hace que tus emociones se dirijan por esa duda. Lo malo es cuando tú sacas a Dios de la ecuación. Y creo que este es el primer año, pero van a venir muchísimos años más. Y probablemente en una etapa donde ya no estén Scott y Christy, donde haya otra clase, otras personas tomando la bandera de este sueño. Pero por favor no sigan hombres, sigan el sueño de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios. El apóstol Pablo en uno de sus libros está hablando a uno de sus discípulos, a Timoteo. Era un pastor joven. Y le empieza a decir que Pablo ya viejito, me imagino, yo ya he terminado la carrera. Y es que nuestra vida cristiana es eso, es una carrera con muchas dificultades, distracciones, caídas. Ustedes en este sueño van a encontrar muchísima oposición incluso. Satanás va a tratar de sacarlos de la carrera. Quiero que vean este video. Este video es de un hombre brasilero que fue a los Juegos Olímpicos y era el que se iba a ganar desde antes de salir a la carrera. Él iba a ganar porque tenía los récords de la categoría para ganar. Y así fue. Y salió y empezó a correr. Y quiero que vean lo que pasó con este tipo en unos Juegos Olímpicos. Atenas, 29 de agosto del 2004. Luego de 1 hora y 52 minutos, en el kilómetro 38,
de los 42 de la competencia, Vanderlei aventajaba por 28 segundos a su escolta. Sin embargo, algo sucedió. O Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Atletismo vão mandar uma carta conjunta ao presidente da Federação Internacional de Atletismo pedindo que ele reconsidere a decisão de não dar uma segunda medalha de ouro a Vanderlei. El intruso es Cornelius Oran, ex sacerdote irlandés. Según le explicó a la prensa, sus asaltos fueron para anunciar la importancia de la Biblia y la segunda llegada de Jesucristo. Vanderlei ganó la de bronce y el aplauso fervoroso del público. La medalla de oro había sido para el italiano Stefano Baldini, la de plata para el estadounidense Meb Keflezighi. Sin embargo, el COI lo premió el brasileño con la medalla Pierre de Coubertin, uno de los máximos galardones del olimpismo, entregada solo 10 veces en los 116 años de los Juegos. La mayor condecoración de los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí es hacer un ejemplo, ser una referencia en deporte mundial. Para mí es una satisfacción muy grande. ¿Se dan cuenta cómo llegó Vanderlei después al estadio olímpico? ¿Cómo llegó? ¿Derrotado? No, feliz. Después de que iba por la de oro y lo sacaron. ¿Saben? En esta carrera, así como el pueblo de Israel en la carrera de llegar a la tierra prometida, iban a encontrar muchos obstáculos. Al final Dios les dio la tierra. Y ustedes van a encontrar muchísimos obstáculos. Y van a tener que tomar decisiones importantes. ¿Saben qué hubiera pasado con Vanderlei si él no tuviera esa fuerza anímica? El hombre se queda ahí y no sigue corriendo. Yo he visto muchísimos en procesos espirituales que deciden no terminar la carrera. Y a veces este hombre lo hizo solito. Solo terminó la carrera. Pero a veces necesitamos de alguien al lado que nos ayude a terminar. Y quiero que vean este otro video también en unos Juegos Olímpicos. Halleluja.
Sacar a Dios de la ecuación es grave. ¿Sí? Y Derek, él se había preparado, incluso los Juegos Olímpicos anteriores, él se lesionó del talón de Aquiles y en esos 4 años se hizo 4 operaciones y también llegó como favorito. Él se preparó toda su vida, o sea, todos los objetivos de un jugador olímpico es ganar una medalla en estos Juegos. No ganó, pero terminó la carrera con su papá al lado. El pueblo de Israel no lo vio así en ese momento. El pueblo de Israel decidió confiar, dejarse llevar por el temor y sacar a Dios de la ecuación. Y vinieron consecuencias. Con Viva Norte, Dios les ha dado un sueño impresionante, bonito. Han crecido. Y no solamente en cantidad, teniendo un auditorio lleno. O sea, es bonito verlos servir. Nosotros llegamos desde las 9:15, bueno, 9:20. Y es bonito verlos orar unos por otros, animarse unos a otros. Quiero terminar leyéndoles el pasaje de Timoteo, describiendo o dándole instrucciones a su discípulo. El pasaje de Pablo en Timoteo dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. O sea, no sean alcahuetas con el pecado. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, con Viva Norte, sé prudente en todas las circunstancias, soporta sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado, se está despidiendo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vale la pena confiar, ¿no es cierto? Quiero que me acompañen en un momento de oración, por favor. Yo quiero hablarte a ti hoy que eres un hijo de Dios. Yo no sé de hace cuántos años yo he podido o conozco aquí personas ¿saben? Aquí hay personas desde cuando yo acepté a Cristo a los 14 años y están aquí todavía. Gracias. Gracias a Dios, están aquí todavía. Pero en medio de situaciones que ustedes enfrenten, por favor, no saquen de la ecuación a Dios. ¿Qué estás plantando tú en la generación que viene, en tus hijos? ¿Desafíos basados en principios divinos o decisiones basadas en lo que el mundo dice? ¿Será que estás teniendo que vivir consecuencias de tu rebelión y tu desobediencia? Mira, hay solo 2 formas de vivir: fuera de la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios. ¿En cuál estás tú? Nuestra vida está llena de desafíos y de escalones por superar. No es que alcanzaste la salvación y ahí quedó todo, no. Dios te va a poner tierras prometidas constantemente para poseer. No te estanques, por favor. Y no saques de la ecuación a Dios. Y ahora quiero hablarte a ti esta mañana que tal vez llegaste aquí y no tienes una relación con Dios.
tú no eres hijo de Dios, en la Biblia hay un personaje que habla acerca de que de oídas había oído, y tal vez tú eres una persona así, que habías escuchado cosas, pero tú no tienes una relación con Dios. Déjame decirte que Jesús murió por ti, por tus pecados, y murió para salvarte y para que empieces a tener una relación de amor con Él. Si tú esta mañana quieres aceptar a Cristo en tu corazón, reconoces que necesitas de Él, reconoces que estás separado de Él, reconoces que estás esclavo del pecado y quieres empezar esa relación de amor con Él, quieres que Él te salve, levanta tu mano. ¿Hay alguien que quisiera aceptar a Jesús esta mañana levantando su mano? Amén. ¿Alguien más que quisiera aceptar a Cristo en su corazón hoy? ¿Puedes levantar la mano otra vez, por favor? Gracias, para que te identifiquen. ¿Alguien más? Padre, yo quiero adorarte, Señor. Nuevamente, como te dije al principio, tú no cambias. Y eres el mismo Dios que habló en Números. Eres el mismo Dios que estaba indignado con la actitud del pueblo. Eres el mismo Dios que perdonó en esa ocasión. Eres el mismo Dios que permitió consecuencias por el pecado. Eres el mismo Dios que dio al final la tierra prometida. Eres el mismo Dios que amó. Eres el mismo Dios que confrontó. Eres el mismo Dios justo. Gracias por no cambiar. Y gracias porque tenemos ese mismo Dios hoy, Señor. Y gracias porque contigo podemos decir retroceder nunca, rendirse jamás, todas las partes que sean. Pero contigo, Señor. Gracias por este tiempo y este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén.